navegantes, bienvenidos a la primera parte de este reportaje documental. La segunda ya está en YouTube desde hace tiempo con el mismo título. Les voy a relatar nuestra travesía en un pequeño velero desde el puerto deportivo de Naarden, cerca de Ámsterdam, en Holanda, para cruzar todo el continente europeo por el interior de costa a costa por sus canales, hasta salir al Mediterráneo por Sète, en Francia, y de allí bordeando la costa española hacia el puerto de Santa María, en Cádiz. La intención de este reportaje es informativa, pues más de un navegante se ha interesado por conocer derroteros, datos y consejos que por nuestra experiencia los hemos ido recogiendo durante la travesía, ya que esta información es muy escasa en nuestro medio y que al ver este documental alguno se animará a hacerse a los canales. Además, sé que a los viejos marinos les encantará, pues es una navegación muy diferente. La historia tiene su origen cuando decidí comprarme un pequeño velero y me dediqué a buscarlo por internet a través de las ofertas de barcos por toda Europa. Entre los cientos que ofertaban, encontré uno pequeño, el Dachi MK2, y fue un amor a primera vista, y que además cumplía todos los requisitos que deseaba. Barquito pequeño, de corte clásico, muy marinero, fácil de maniobrar y robusto, ideal para travesías cortas. Pero se encontraba en un puerto holandés en el Mar del Norte. Traerlo por la mar ya era complicado, porque aparte de los temporales que hay en abril y mayo y que azotan el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, la Costa da Morte en el Finisterre gallego, además de haber por esas zonas tráfico muy intenso de grandes buques mercantes, hubiese sido una travesía muy dura. Escribí a Fritz, un compañero de colegio que vive en Alemania, pidiéndole ayuda con mi pregunta: ¿es posible cruzar toda Europa navegando? Y aquí empieza la historia. Mi amigo Fritz me envía mapas con los ríos navegables y canales de Alemania, que conectan con todos los europeos, tal como observamos. Europa está ampliamente conectada por vías fluviales, con ríos y canales que permiten navegar a barcos de gran tonelaje y que unen Alemania con Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Suiza, Chequia y Polonia. Una obra de ingeniería fantástica, ya que han conectado el Rin con el Danubio por un canal, de tal manera que se puede navegar desde Holanda pasando por Alemania, Austria, Hungría, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, desembarcando al Mar Negro, al este de Grecia y al norte de Turquía. Aquí vemos todos los ríos y canales navegables de Francia, que son los que vamos a utilizar. Estamos viendo canales principales para grandes embarcaciones, pero entre ellos también existen los pequeños que se interconectan con los grandes ríos, canales que no aparecen en los grandes mapas, pero sí en las cartas locales de navegación fluvial. Volviendo a lo nuestro, la idea de entrar por los canales de Holanda para cruzar Bélgica y seguir para Francia para desembarcar en el Mediterráneo por Sète, al oeste de Marsella. En febrero, mi esposa y yo volamos a Holanda, donde adquiero la embarcación y decido iniciar la travesía rumbo a Cádiz a primeros del mes de abril. En una librería náutica de Ámsterdam adquiero toda la cartografía fluvial que usaré durante la travesía. Antes de zarpar, había que pertrechar el barco y rebautizarlo con el nombre de Antarqui. Así encontré el barquito, amarrado en la marina de Naarden, en Holanda. Es un velero clásico de quilla corrida, botado en el año 1966, todo construido en acero naval, con una eslora de 8,15 metros, una manga de 2,60 metros, cala 1,20 metros, el palo tiene una altura de 11 metros
y la superficie bélica total es de 34 metros cuadrados. El depósito de combustible tiene una capacidad de 75 litros para alimentar su motor diésel, un motor Yanmar 27 caballos y consume 1.7 litros la hora, velocidad de crucero, unos 6 nudos a 2000 revoluciones por minuto. Como curiosidad, lleva una hélice con motor eléctrico en proa para facilitar sus maniobras. Aquí lo vemos en el varadero, donde se puede apreciar su quilla corrida y la hélice de proa de acción eléctrica, que permite hacer giros hasta de 180 grados sobre el mismo sitio. Una vista de la proa con su escotilla abierta sobre el camarote de proa, y aparece su antiguo nombre, el Hollyhock Malva Rosa. Vista de popa con su amplia bañera y el gobierno de timón de caña. Vemos desde el tambucho hacia proa, donde se aprecia el camarote de proa para 2 tripulantes. A estribor, un sofá corrido que es cama para un tripulante, y a babor un aseo y sofá para 2 personas sentadas. Debajo de las camas, cajoneras para almacenar. Foto desde el camarote de proa hacia popa. A nuestra derecha un refrigerador, cocina a gas de 2 hornillas y un pequeño fregadero. A la izquierda, hacia popa, una conejera para que duerma un tripulante, pero en la travesía lo usamos como pañol de velas y chaleco salvavidas. Su motor Yanmar, diésel de 27 caballos, se portó magníficamente en los ríos y en la mar. Y aquí los tripulantes, 3 jubilados con gran espíritu de aventuras. Paco Martínez, siempre de buen humor, magnífico cocinero que nos alimentó todo el viaje con sus exquisitos manjares. Mecánico y carpintero con muchos recursos y mejor amigo. Carlos Ganosa, amigo de la infancia, venido especialmente de Lima para hacer esta travesía. Magnífico conversador, se convirtió en un experto timonel, dominando la maniobra. Su sorpresa fue grande cuando se encontró con nuestro pequeño velero. Creía que iba a embarcar en un superyate. Y el que les habla, Luis Montebellina, Lucho para los amigos, armador y patrón del velero, que convencía a mis amigos para embarcarnos en esta aventura, a quienes agradezco su compañía y buen hacer, porque sin ellos no la hubiera podido realizar. Para hacer esta navegación, además de programar sus derroteros, hay que armarla, es decir, proveer todo lo necesario para el viaje. Se construyó en popa un soporte que, una vez desarbolado el barco, se apoyaría el palo sobre el púlpito de proa, todo a lo largo de su línea de crujía. Y aquí vemos la maniobra de desarbolado del barco y su colocación sobre los puntos de apoyo, ayudado por una pluma del puerto. La salida de Naarden era complicada por los numerosos canales que cruzar y por el intenso tráfico marítimo existente. Originalmente había planificado entrar al canal Amsterdam-Ring del río Rin, pero el capitán de puerto de la Marina de Naarden, Piet Hein, me recomendó que inicialmente lo evitara por el oleaje incómodo que había en ambos márgenes del canal, originado por el intenso tráfico marítimo. Este es el mapa general de canales de Holanda y se ve la derrota que hemos seguido: Naarden, Utrecht, Arnhem, Nijmegen o Maastricht, incluyendo a Bélgica. Luego, toda la cartografía fluvial holandesa está editada por la ANWB. La derrota, pintada en rojo como se aprecia en la carta, salimos siguiendo un canal balizado hacia el cruce con otro que nos llevaría a Ámsterdam. Pero una milla antes había que caer a babor al oeste-suroeste para esperar una marcación o compás o una demora de 181 grados para entrar con ese rumbo a la primera esclusa del canal que va a Utrecht por canales secundarios y tranquilos.
En la segunda parte vemos lo filmado en esta parte y además del briefing. En cualquier tablet que disponga de GPS puede uno bajarse la cartografía Navionics, tal como esta. Hay que bajarse en las zonas del mapa de Europa por donde pasan los canales en que queremos navegar. Es muy útil, pues es un indicador de derrota instantáneo, donde nuestra embarcación aparece como una punta de flecha y su prolongación lineal es la derrota instantánea que llevamos. Existe indicación de velocidad. También aparece el balizaje existente, puertos de amarre, surtidores de combustible, profundidades del canal, puentes, esclusas, toda información para navegar los canales. Aquí tenemos el ródano y la indicación de una esclusa por la que hay que navegar. Hay que tener en cuenta que las distancias en las cartas fluviales vienen en kilómetros y en los canales pequeños, al cruzar una población, la velocidad está limitada a 4 kilómetros por hora como máximo. O sea, al entrar a los canales hay que cambiar el menú de los navegadores GPS en sus distancias de millas náuticas a kilómetros y de velocidades de nudos a kilómetros por hora. También aconsejo llevar el típico navegador GPS, por ejemplo. Su cartografía viene en pequeñas tarjetas. Es útil, pues tiene varios modos de operación. Aparte del zoom, su presentación se puede elegir entre versión cartográfica o fotográfica de la zona por la que se navega. Sus tarjetas son algo caras en comparación con las mismas marinas y son un poco difíciles de conseguir. Hay que pedirlas por encargo. Una imagen de los puentes del río Rin, por donde se explica el por qué los veleros tienen que desarbolar y los cargueros de gran tonelaje no tienen mucha altura. Una típica esclusa holandesa, donde el Antarqui fue la única embarcación que la usó en ese momento. Vale decir que el uso de las esclusas, tanto en Holanda como en Bélgica, es totalmente gratuito. El servicio es solo en horario diurno y todas son operadas por funcionarios. Todas las esclusas de Europa, en sus compuertas de entrada, tienen un semáforo con 3 luces, verdes y o rojas. Cuando una embarcación se aproxima a una esclusa con intención de usarla, si el patrón observa una luz roja, significa que hay que esperar. Una luz verde y otra roja significa estar preparado para entrar. Y luz verde, ya le dan las puertas abiertas, autorizado para entrar y amarrar. Para salir del dique, el procedimiento es exactamente igual con las mismas luces. En plena faena, haciendo combustible en el río Rin, no hay muchos surtidores de este tipo, y aunque aparezca la señal de combustible en algún pueblo o ciudad de los mapas, no quiere decir que esté accesible al barco. Muchas veces los surtidores están en la salida del pueblo y hay que andar un poquito para alcanzarlos. Aconsejo llevar rueditas con un depósito de combustible para comprar el combustible. Típica compuerta de una gran esclusa donde hay que estar preparado para amarrar en un oray antes que empiece la maniobra de reciclaje de aguas, porque suelen formarse remolinos. Vemos 2 grandes barcos de pasajeros muy juntos amarrados en el dique. La maniobra que hacen los barcos grandes es curiosa, para barloar a las paredes del dique. Solo usan una amarra por su amura al noray, el timón hacia la otra banda y motor avante poca, de tal manera que el barco se queda pegado literalmente a la pared sin moverse. El inconveniente es que esto crea remolinos en las aguas y las pequeñas embarcaciones que están por detrás pueden verse afectadas. El mapa fluvial de Francia incluye también a Bélgica. En rojo vemos marcado la derrota desde Anvers por el canal de Albert a Maastricht, Bissé, Lieja, Huy, Namur, Dinant para entrar en Francia por Givet. El inconveniente que tuvimos, que luego se verá en la película parte 2, es que al entrar en Francia nos dicen que la esclusa de Verdun estará inoperativa por 15 días. O sea, tuvimos que dar la vuelta un día de navegación hacia Namur en Bélgica. Para no hacer nada, volamos a España y estar esos días descansando en España. La guía fluvial francesa, editada por Braille, fue la que utilizamos.
Está hecha en escala 1 en 25.000 y en 1 50.000. Viene desglosada por ríos importantes y regiones. La información, aparte de la cartografía muy detallada, aparece en cada página el tramo dando la altura de los puentes, balizaje, pueblos, hoteles, farmacias, en general todos los que uno puede encontrar en una ciudad. Empezamos por la carta número 17, que es la región del río Mosa, luego pasamos a la 4, Alsacia y Lorena, la 3, Borgoña, y por último la 18 del Ródano. Para navegar por Francia y poder usar las esclusas hay que pagar tasas dependiendo el tamaño de la embarcación. Multiplican en metros la eslora por la manga, luego el resultado entra a una tabla. En mi caso estaba alrededor de los 24 metros cuadrados y hubo que pagar por 30 días alrededor un poquito más de 100 euros. En Francia las esclusas tienen 3 formas de ser operadas. Las grandes es con un operador. En las pequeñas esclusas, como el de la foto, al entrar en la región correspondiente, al patrón le dan un mando a distancia como lo de los garajes para que él mismo accione el ciclaje de aguas. En otras, a unos 300 metros antes de llegar, hay una barra colgada por un cable sobre el canal. Hay que dirigir el barco a ella, retorcerla y esta hace actuar el sistema automático de reciclaje de aguas. Típico canal francés donde tuvimos que pernoctar por ausencia inesperada y fuera de horario del operador de la siguiente esclusa. Por la popa puede verse la anterior en que habíamos pasado. Seguimos navegando hasta arribar en Lyon. Carlos Ganosa se nos tuvo que dar de baja porque tenía que volver al Perú. Ya en el Ródano, Paco y yo solos tuvimos 2 días muy duros de navegación por las condiciones meteorológicas. El Ródano es el segundo río más caudaloso de la cuenca del Mediterráneo después del Nilo. Tiene una anchura entre 300 y 500 metros entre los márgenes, con una corriente de 10 kilómetros por hora. Cuando zarpamos de Lyon era una mañana tranquila, pero había una previsión meteorológica de cielo despejado con vientos moderados del norte, el famoso Mistral. Según íbamos navegando, el viento fue arreciando hasta llegar a un poco más de 100 kilómetros por hora, con olas de 1,5 metros que chocaban por la popa. Para tener el buen gobierno del barco, tuve que subir más las revoluciones del motor, de tal manera que nuestra velocidad era superior a la normal, con el agravante que al pasar por debajo de los puentes, sus pilares originaban grandes remolinos que nos obligaba a hacer grandes esfuerzos para mantener el rumbo del barco. Ya por la tarde, en el kilómetro 218, a estribor encontramos un pequeño afluente. A 4 kilómetros había una pequeña marina, Port d'Aldoaz, magnífico abrigo que encontramos para pasar la noche. A la mañana siguiente zarpamos y siguiendo el Ródano casi con el mismo viento, seguimos hasta mediodía, poco antes de Arles, en el kilómetro 279, para incorporarnos a este precioso riachuelo conocido como el Petit Ródano. Pero a las 2 horas de navegación llegamos a la esclusa de Saint-Gilles y nos encontramos que estaban en huelga. Y tuvimos que pasar la tarde y pernoctar hasta el día siguiente para continuar a Frontignan y a Sète, ya en el Mediterráneo. Una vez ya en la mar, cambiamos de cartografía, pasando a la ya conocida de navegación marítima deportiva, con papel plastificado que no se moja. Igualmente, cambiar los menús de los GPS de kilómetros a millas náuticas. Navegamos a Saint-Cyprien, último puerto de Francia, para arbolar el barco, y nos tuvimos que quedar 5 días porque se desató un fuerte temporal en el Golfo de León. En aguas españolas hicimos recaladas cada 40 a 60 millas náuticas para navegar en horas diurnas, atracar por la noche, tomar una buena ducha diaria que ya habíamos perdido la costumbre y cenar caliente en algún restaurante del puerto. En escala de Cataluña se embarca un nuevo tripulante, Valentín Graña, comandante de la Armada Española, amante de la vela. En general tuvimos buen tiempo, salvo alguna tormenta nocturna en Cataluña, y en el tramo de Alicante hacia Cartagena
se desató un pequeño temporal con vientos de mar y de proa que nos obligó a entrar a San Pedro de Pinatar. Las siguientes etapas fueron día a día hasta llegar a Manilva, puerto de la Duquesa en Málaga, un día antes de entrar ya al estrecho de Gibraltar. Carta del estrecho de Gibraltar. Hay tanto tráfico que parece la Gran Vía en hora punta. Como dato, en el año 2014 ha habido un tráfico de 108.354 barcos, haciendo un promedio de 296 al día. No tengo nada que decir a los que ya lo han cruzado, pero recomiendo a los pequeños veleros consultar los vientos antes de entrar, ver si son de levante o de poniente y las tablas de marea para que ambos estén a favor. Se forman grandes remolinos por las corrientes y en la aceitera el agua parece hervir. Mucho cuidado con los bajos y con las artes de pesca cerca de Barbate. Entramos por fin a la bahía de Cádiz en medio de una regata de veleros que nos veían como bichos raros. Arribada con felicidad al puerto náutico de Santa María en Cádiz el 7 de junio, donde fuimos recibidos por las familias y amigos. Zarpamos de Naarden, Holanda, un 4 de abril. Dejamos 15 días amarrado el barco en Namur por estar la esclusa de Verdún inoperativa por mantenimiento. Llegamos al Mediterráneo, Set, el 16 de mayo. Navegamos a San Ciprián para volar y nos hicimos a la mar rumbo a España. Cruzamos toda Europa desde Holanda al Mediterráneo en 24 días efectivos. Pero días totales hasta llegar al destino, 63 días. Navegantes, les invito a ver la segunda parte de esta aventura. Esta parte está totalmente filmada a bordo, en que también está recogida en YouTube con el mismo título. Espero les haya parecido divertido e interesante y de ayuda si piensan hacerla. Si alguien tiene interés de alguna aclaración del tema, por favor, no duden en hacerla, hasta que procuraré contestarla con toda prontitud si está dentro de mi alcance. Les deseo buena navegación, buena mar y mejor viento.